se cita a Hugo Araya el Salvaje, el que fuera paradigma de la ruptura de todo tipo de convenciones y formalidades, es conminado a dejar de lado sus estereotipos que lo inscribieron como el primer y último hippie de Chile y a personarse en las condiciones que se encuentre a ofrecer testimonio en el Tribunal de los 60. Sé por un testigo directo cómo fueron los últimos instantes del Salvaje, que nunca posó de militante consecuente, pero que en el día aquel supo estar donde las papas ardían. El Salvaje, fotógrafo y camarógrafo desastrado, barba hirsuta y pelo largo, subido a lo alto de los postes de la luz o en la copa de un árbol, o tirado de guata en el suelo para encontrar el ángulo más propicio, captó sus últimas imágenes cuando la Universidad Técnica era asediada por los militares que la ocuparon a sangre y fuego. Hugo Araya se desangró por horas en la tierra de nadie, y que deliraba, dicen, aludiendo al triunfo de la lucha de los pueblos y citando autores dispares como el enigmático Kim Il-sung. Se conmina a presentarse aquí y ahora a Hugo Araya, al primero que reporteó en actos oficiales vestido como se le daba la gana, incluidos los bototos amarrados con cordeles de cáñamo y siempre rodeado del bello sexo. Dicen los envidiosos que como figura erótica hacía temblar de deseo a todas las mujeres con su sola presencia. Se cita a Hugo Araya el Salvaje, el que si hubiera nacido en Estados Unidos habría sido el personaje central de una gran película, con Al Pacino de protagonista y éxito seguro de taquilla. Cítase a Hugo Araya el Salvaje en forma perentoria, donde quiera que esté y en el estado que se encuentre, a recibir los honores que le corresponden y para dejar tranquila de una vez por todas a nuestra atormentada conciencia colectiva. Hugo pertenecía a una familia nortina. El padre trabajaba en metalurgia, en estructuras mecánicas, y con la crisis del norte se vinieron a Santiago y posteriormente fueron a diferentes lugares del país. Llegado, digamos, a Santiago, se fueron de inmediato al sur de Chile, donde permaneció durante muchos años, incluso en Punta Arenas. Sus hermanos construyeron un trineo con unos cajones y unas ruedas, ¿no? Y lo transportaban a él, como era el menor, lo transportaban en ese carromato. Lo que hacía que después, años después, él dijera: yo iba con mis hermanos a comprar pan en trineo. Él a todo el mundo le contaba sus orígenes magallánicos, ¿no es cierto? Y eso como que explicaba el uso constante de un poncho, que incluso durante el verano lo usaba. Trabajó, pero afanosamente, como lustrabota. Recolectó dinero, juntó algunos dineros para comprar una bicicleta destartalada, una bicicleta vieja, que la condicionó posteriormente, y con esa comenzó su viaje hacia el norte, donde estaba su hermanastro, que era profesor de un liceo. Es difícil, digamos, compartimentar las épocas o las etapas en la vida de Araya, porque parece que para él todo era todo. El arte, en cualquiera su expresión, en la pintura, en el tallado de madera, en la forja del metal, era una sola cosa para él. Como también era una expresión la fotografía, era una expresión el arte.
Elvio me contaba de que él nunca supo cómo llegó al canal de televisión Hugo Araya. El hecho es que estaba ahí y comenzó, digamos, escribiendo, después siguió especialmente la parte de iluminación, en la cual fue de una rigurosidad extraordinaria. Él se había que subirse a la parrilla 10 metros para desviar 5 milímetros un reflector, lo hacía una y otra vez porque quería la iluminación perfecta. Bueno, creo que llega a la Universidad Técnica del Estado como llegó a todas partes, como llegó al canal de televisión, como llegó a la Escuela de Bellas Artes, como llegó a la Escuela de Arquitectura, digamos, con un esfuerzo extraordinario, sin que haya precedente de padrinos, sin que haya, digamos, medios económicos, en fin. Ingresar a la Secretaría Nacional de Extensión y Comunicaciones había que demostrar un alto nivel de profesionalismo, de talento relevante para el desempeño en las distintas áreas que habían en ese espacio de trabajo. Hugo se caracterizó desde el comienzo por la personalidad exuberante que tenía, ¿no es cierto?, ya sea por presencia propiamente tal, y por su actitud. Era un fotógrafo, y más que fotógrafo, nosotros en un momento lo calificábamos y casi lo criticábamos un poco, así entre comillas, por su accionar más cinematográfico que fotógrafo. Por ejemplo, él, si había que fotografiar autoridades, prácticamente le tomaba un rollo completo de imágenes como si fueran una película y no fotografía. Hugo Araya era un personaje muy llamativo de Santiago, que era conocido por mucha gente, porque él reporteaba en los actos oficiales, pero también en hechos de la calle, en eventos y actividades distintas. Aparecía y llamaba inmediatamente la atención. Llamaba la atención por dos razones. Una, por su pinta, por su atuendo. Hugo Araya, el salvaje, era particularmente especial. Su vestuario con boina hacia el ojo, ¿no es cierto?, al estilo Che Guevara, con una barba, con pelo largo, no muy preocupado del vestuario, más su cámara, ¿no es cierto?, al cuello, era bastante alto además, era una persona que se distinguía muy claramente del conjunto de la universidad, porque además se movía mucho dentro de la universidad, estaba continuamente fotografiando. Él tenía una cámara Leica, de las clásicas. Eso era perfecto, pero lo que a mí no me caía, ¿no es cierto?, es que él usaba en vez de una correa de cuero, como la clásica, ¿no es cierto?, o de otro material, él usaba una cuerda de pescar de nylon, amarrada, ¿no es cierto?, con la cámara. Entonces prácticamente se veía como la cámara flotando, porque el nylon es casi transparente, ¿te fijas? Entonces yo decía, oye, pero ¿no tienes temor de que te la roben, te la tiren? No, trata de quitármela. Eso por un lado, el aspecto ya era llamativo, y en segundo lugar el estilo de trabajo. Él se tiraba en el suelo, se subía arriba de un árbol, arriba de un poste, qué sé yo, entonces se convertía en un centro de atracción de la gente donde estuviera. Nos llamaba harto la atención y nos reíamos bastante también, porque en muchos casos él, en su afán de lograr las mejores tomas, ¿no es cierto?, de repente incluso se transformaba en el protagonista de un evento en el cual él solamente tenía que tomar la foto, porque claramente todo el mundo estaba pendiente de él y que demora que se cayera porque se subía a cualquier lado, buscaba ángulos que solamente él conseguía, pero muy buenas fotos siempre. Bueno, y todo eso lamentablemente se acabó. Bueno, esa noche fue, digo la noche del 11 al 12, fue muy compleja, muy terrible. Nosotros particularmente, con la mayoría de la gente de extensión, estábamos refugiados
en el teatro de la Escuela de Arte, Aula Magna, entiendo que se llama hoy en día, y concretamente bajo el escenario. Nos refugiamos allá, pero más que refugiarnos, nosotros tuvimos siempre la intención de seguir trabajando. Yo creo que nunca dimensionamos la gravedad que iban a tomar los hechos posteriores, o sea, yo creo que para nadie. No recuerdo específicamente el momento en que Hugo Araya sale a fotografiar en esa noche por los pasillos de la Escuela de Artes y Oficios. Durante esa mañana preparé mucho químico fotográfico para tenerlos listos. Nosotros pensábamos seguir funcionando. O sea, para nosotros esta cosa era, la universidad no iba a ser invadida, nunca. Entonces pensábamos seguir trabajando. Y bueno, y allá nos pilló la noche y ahí sufrimos la noche, bombardeos, tiroteos, qué sé yo. Y de repente, en la noche, supimos que habían herido a alguien. ¿Quién será? No teníamos idea. Pero un compañero me dice si me acompaña y vamos. Entonces yo voy y lo acompaño, pero así, reptando por el suelo, ¿no? Atravesamos y llegamos al gimnasio. En ese entonces, no sé lo que es ahora. Y llegamos al gimnasio y él está tirado en el suelo. Y tú sabías que iba a haber un desenlace, si no lo venían a buscar, él se iba a morir. Y él también de repente se imaginaba eso, ¿ya? Él de repente se imaginaba, pero decía, yo no quiero morir. Entonces nosotros le decíamos, o yo le decía, tú no vas a morir, lo cual no era verdad, ¿no? Entonces venía él y hacía como toda la noche, haciendo como una revisión de su vida y diciéndonos, esto es dictadura, esto es fascismo. Tú recién ahí te empiezas a dar cuenta de lo que podía ser aquello, lo que iba a ser, ya lo era, ¿no? Y él decía, mira, esto es un fascismo por esto, por otro, por lo otro. Yo lo único que había escuchado de fascismo era en España, era en otros lugares. Yo no me podía imaginar que aquí adentro hubiera un fascismo, ¿no? Pero él lo tenía clarito. Ahora, en esa noche el rector Kirber hizo todos los esfuerzos por conseguir que llegara una ambulancia, que llegaran a rescatarlo en el momento que él estaba herido. Pero la universidad estaba sitiada por los soldados que participaron en el golpe y por lo tanto no hubo la posibilidad de socorrer. Mira, él cuando estaba amaneciendo, era septiembre, tal vez como las 6 de la mañana, 5 de la mañana, él ya cada vez hablaba menos, Tú le tomabas las manos, él ya no te las apretaba, entonces te das cuenta de que él muere. Si al día siguiente, como a las 7 de la mañana, nos despiertan a culatazos, patas, garabatos, qué sé yo. Y ahí no estaba el salvaje. De todos, él no estaba. Yo pienso que Hugo Araya fotografió lo que fue lo último que hicimos como funcionarios de extensión de la Universidad Técnica, que fue la exposición por la vida siempre, que iba a inaugurar el presidente Salvador Allende el día 11 de septiembre a las 11 de la mañana en el frontis de la Casa Central. Tiene que haber tomado imágenes de eso, de esa exposición, que lamentablemente en ese momento no se vio a la luz pública, por lo que sabemos. Afortunadamente participé junto con Mario y otros colegas de la época, ¿no es cierto?, en el montaje el año pasado de esa exposición en el Museo de la Memoria. Lamentablemente la mayoría pudimos volver a encontrarnos y él fue el único que quedó acá. Así que fue buen maestro.